Estimadas y estimados estudiantes, les habla la profesora Adriyet Aliaga. Sean muy bienvenidos a la clase de límite de funciones elementales. Los indicadores de desempeño son los siguientes. 1. Determina asíntotas verticales y horizontales a partir del análisis de límites. 2. Comprende el teorema de la compresión para determinar límites de funciones. 3. Reconoce los límites de funciones elementales. 4. Identifica la forma gráfica de las curvas asociadas a las funciones elementales. Y 5. Determina el límite de funciones que utilizan justamente funciones elementales. Los contenidos a trabajar son los siguientes. 1. Asíntotas verticales y horizontales. 2. Teorema de la compresión, o también conocido por teorema del sándwich. 3. Límites de funciones elementales, donde veremos trigonométricas, exponenciales, límites que tienden al número e y límites que tienden al logaritmo natural de algún valor. Y por último, vamos a ver lo que son las gráficas de funciones elementales, asociadas, por supuesto, a cada uno de estos límites de funciones elementales. Recordando de clases anteriores, podemos notar que cuando nosotros tenemos la gráfica de una función definida por 1 sobre x, el dominio está dado por los reales menos el elemento 0, y el límite cuando x tiende tanto a menos infinito, ¿cierto?, como a infinito positivo, va a ser 0. Ese va a ser el límite de nuestra función, ya que nos acercamos al 0 tanto por abajo como por arriba de la función. Y de forma general podemos decir que el límite, cuando x tiende a infinito de 1 partido en un x elevado a un n, va a ser igual a 0, ¿cierto? Con n, un número natural. Y lo mismo con el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x elevado a un n. En ese caso también el límite va a ser 0. Esta es una de las funciones elementales principales que se ocupa mucho cuando tenemos divisiones de polinomios, en donde ocupamos la estrategia de dividir por el grado mayor, tanto numerador como denominador, es decir, estamos ocupando un 1 conveniente, ¿cierto? Y podemos encontrar límites de este tipo. Las asíntotas nos dicen que son rectas en el plano, a las cuales una función se va aproximando indefinidamente, cuando por lo menos una de las variables x o y tienden al infinito. Y existen tres tipos de asíntotas. Están las verticales, las horizontales y también las oblicuas. En esta clase solo veremos las verticales y horizontales. Las asíntotas verticales. Para tener una asíntota vertical con ecuación x igual a c, se debe cumplir alguna de estas condiciones. Es decir, vamos a analizar el límite cuando x tiende a ese valor c, tanto por la izquierda como por la derecha, es decir, sus límites laterales, y debe no existir el límite, o sea, debe tender a infinito o a menos infinito. Como podemos ver en este caso, en este ejemplo, tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Ya que si nos acercamos por la izquierda del x, tiende a infinito la función, y por la derecha del x también tiende a infinito la función. No siempre va a pasar esto, puede ser que alguna curva esté definida por la izquierda hacia el infinito y por la derecha a menos infinito. En ese caso también cumple una función de asíntota. Puede ser también que sea solamente asíntota como hacia arriba, ya que por la izquierda no sea asíntota, pero por la derecha sí, o viceversa. Asíntotas horizontales. La recta y igual a b es una asíntota horizontal y vamos a tener la función f, y si se cumple que alguna de estas condiciones es cierta, entonces podemos decir que en i igual a b hay una asíntota. Debemos analizar entonces los límites, tanto cuando x tiende al infinito como cuando x tiende a menos infinito, y ver si efectivamente tenemos una asíntota en ese valor definido de i. En este ejemplo tenemos una asíntota en i igual a 1.
ya que si analizamos el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito, nos va a dar 1, y cuando analizamos al menos infinito también nos va a dar 1. Puede ser que una función específica tenga asíntota horizontal solamente para uno de los extremos. Es decir, si la función solo tuviera esta parte, podemos decir que tiene una asíntota horizontal hacia la izquierda. Pero si decimos asíntota horizontal, sin definir si es hacia la derecha o hacia la izquierda, estamos asumiendo que tanto hacia infinito como hacia menos infinito tiende al mismo valor, o más bien es el mismo límite. Por ejemplo, considerando las definiciones anteriores, dada la función, y nos dan la función g de x igual a 4x² partido en x² menos 9. Y nos piden determinar asíntotas verticales, si existen, y asíntotas horizontales también en caso de que existan. Una estrategia útil para buscar asíntotas verticales es buscar aquellos elementos que no son parte del dominio de nuestra función. En este caso podemos notar que tanto 3 como menos 3 hacen nuestra función igual a 0 en el denominador, quedando 36 partido en 0, ¿cierto? Cuando x es 3 o cuando x es menos 3. Por lo tanto, sabemos que 3 y menos 3 no son parte del dominio de nuestra función. Eso quiere decir que estos valores los vamos a analizar para saber si hay o no una asíntota. Es decir, vamos a encontrar el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Luego, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y también por la derecha. Los laterales de cada uno de estos valores. Cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, el límite de esta función tiende al infinito. ¿Cómo lo podemos saber? Porque estamos tomando valores que son más pequeños que menos 3, porque vamos por la izquierda. Por lo tanto, al elevarlo al cuadrado, se vuelve positivo el número y queda más grande que 9, quedando de esa forma una fracción positivo partido en positivo. Por tanto, el límite de eso tiende a infinito positivo. En cambio, cuando analizamos el límite, cuando x tiende a menos 3 pero por la derecha, quiere decir que estamos tomando valores un poco más grandes que menos 3, por ejemplo, un menos 2,99. Al elevarlo al cuadrado nos queda positivo, pero nos queda un número menor que 9. Eso quiere decir que el denominador va a quedar negativo y el numerador va a quedar positivo. Por lo tanto, tiende a infinito, pero a infinito negativo. Y esto quiere decir, en ambos casos, que los límites laterales no existen, porque recuerden que nos debe dar un número para decir que el límite existe, y tiene una asíntota vertical en x igual a menos 3. No es necesario que tienda al mismo infinito, en el fondo puede ser en ambos positivos, en ambos negativos o intercalados. Pero sí, en x igual a menos 3 va a haber una asíntota vertical. Lo mismo vamos a hacer con el límite cuando x tiende a 3, ahora por la izquierda y por la derecha. Veamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Quiere decir que estamos tomando valores un poquito más pequeños que 3. Podría ser 2,99. Al elevarlo al cuadrado nos queda menor que 9. Por lo tanto, nuestro numerador positivo, denominador negativo, va a tender a menos infinito. Y si tomamos valores mayores a 3, pero cercanos a él, ¿cierto? Por la derecha, el numerador nos va a quedar positivo y denominador positivo también, porque al elevar al cuadrado ese número, por ejemplo, puede ser 3,01, nos va a quedar mayor que 9. Entonces, al realizar la resta, nos queda un número positivo, por lo tanto, el límite tiende a infinito positivo. En ambos casos el límite no existe, pero sí podemos decir que hay una asíntota vertical en x igual a 3. Y para determinar las asíntotas horizontales, lo que nosotros queremos hacer es
analizar cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Partamos con x tendiendo a menos infinito. Como estos son límites que tienden al infinito, nosotros vamos a ocupar la estrategia de dividir por el grado mayor. En este caso, numerador dividido en x cuadrado y denominador también dividido en x cuadrado. Pero como tenemos una resta, puede dividir cada uno de los términos de esta resta. Si simplificamos, en el numerador nos queda solo 4, denominador nos queda 1, menos 9 dividido en x cuadrado. Todo el tiempo, ¿cierto?, analizando el límite cuando x tiende a menos infinito. Luego podemos aplicar propiedades de límites y separarlo tanto en la división como en la resta. Y sabemos que el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto el límite cuando x tiende a menos infinito de 4 vale 4, en este caso vale 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito de 9 partido en x cuadrado va a ser 0. Y aquí estamos ocupando el límite elemental que les mostré al comienzo y que trabajaron en clases anteriores. En este caso nuestro n, que estamos tomando en la potencia, es 2, ¿cierto? Y podemos escribir esto también como 9 por el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 partido en x cuadrado. Entonces esto vale 0 y 0 por 9 sigue siendo 0. Por lo tanto, nos da el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función va a ser 4. Lo que podemos concluir es que tenemos una asíntota horizontal izquierda dada por y igual a 4. Ahora debemos determinar si también es una asíntota horizontal derecha. Y si así lo fuera, entonces va a ser una asíntota horizontal en todos los reales. Analizamos de la misma forma, entonces el límite de la función. Dividimos por el grado mayor, ¿cierto? Al simplificar nos queda 4 partido en 1 menos 9 sobre x cuadrado. Calculamos el límite de cada una de estas expresiones. Esto sigue siendo 4 porque es el límite de una constante. Esto nos da 1. Y nuevamente tenemos el límite cuando x tiende al infinito de 9 partido en x cuadrado. Y eso va a ser 0. Por lo tanto, nos da que el límite de esa expresión cuando x tiende a infinito es 4 también. Por lo tanto, tenemos una asíntota horizontal derecha dada también por esta misma recta. Y así podemos definir que efectivamente tiene una asíntota horizontal en y igual a 4. Vamos a analizar qué pasa gráficamente. Según lo que nosotros calculamos, cuando x tendía a menos 3 por la izquierda, se iba a infinito positivo. Perfecto. X tendía a menos 3 por la derecha, la función tendía a infinito negativo. Si x tiende a 3 por la izquierda, también se iba a infinito negativo, y a 3 por la derecha, la función tendía a infinito positivo. La gráfica entonces respalda los cálculos realizados. Y por otro lado podemos ver que cuando x tiende a menos infinito, tenemos una asíntota efectivamente en y igual a 4. Y cuando x tiende a infinito positivo, también cumple la misma condición. Y ahí podemos ver claramente cuál es el comportamiento de esta función. Continuamos entonces con el teorema de la compresión o teorema del sándwich. En el caso de Chile, la forma más conocida es teorema del sándwich. Así que así lo van a encontrar en la mayoría de los libros o apuntes que ustedes encuentran. ¿Y qué nos dice este teorema? Dice que si g de x se comprime entre f de x y h de x cerca de un valor a, y si f y h tienden al mismo límite, L, en ese valor a, entonces g está forzado a tener el mismo límite L en ese valor a. Es decir, tenemos la función g de x que está entre otras dos funciones, f de x y h de x. Si nosotros calculamos el límite de cada una de estas funciones de f de x y de h de x, cuando cada una de ellas tiende a un valor a y nos da el mismo valor en el límite, entonces podemos concluir que g
también tiene ese límite cuando x tiende a ese valor a. Gráficamente, tenemos una función por arriba de g y otra función por abajo de g. Entonces, en este valor a, es decir, el límite de la función cuando x tiende a, es L. Entonces, como esta función está entre medio de estas dos funciones, ¿cierto? Entonces, g también va a tener el límite igual a L en ese valor de a. No importa, recuerden que no importa si la imagen está definida en la función. No importa si existe o no g de a. No es parte de nuestro interés, pero sí que el límite va a ser L cuando x tienda al valor a. Si bien nosotros no vamos a utilizar el teorema del sándwich para calcular límites, vamos a pasar a analizar límites elementales que se calcularon a través del teorema del sándwich. Por eso es importante que lo conozcan para que vean el por qué esas funciones arrojan esos valores en los límites. Y comencemos con los límites elementales, ¿cierto? Trigonométricos. Dada la función f, definida de los reales menos el 0 a los reales como seno de x partido en x, cuyo gráfico de la función está dado por esta curva que pueden ver aquí. Y como podemos notar, el límite de esta función cuando x tiende a 0, si se fijan por la izquierda y por la derecha, el límite de la función tiende a 1. O más bien, la imagen tiende a 1, pero el límite es 1. Este va a ser el primer límite elemental que vamos a ver hoy. Por lo tanto, si ustedes quisieran calcular este límite, tendrían que ocupar el teorema del sándwich. Pero para efectos de este curso vamos a utilizar directamente esta igualdad, de forma que sabemos que se cumple esa igualdad. Por tanto, si ustedes tienen el límite cuando x tiende a 0 de una expresión seno de x partido en x, tienen que saber directamente que ese límite es igual a 1. Y de forma general, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de ax partido en ax también va a ser 1. ¿Y eso por qué? Porque básicamente el ángulo está siendo igual a nuestro denominador. ¿Cómo podemos verificar que eso sucede? Bueno, lo podemos hacer con un cambio de variable sencillo que sería un u igual a por x. Sabemos que si x tiende a 0, u también va a tender a 0. ¿Por qué? Porque si reemplazamos x por 0, nos queda 0 por a y el u también nos queda 0. Por lo tanto, el límite cuando u tiende a 0 de seno de u partido en u sigue siendo 1. Solamente estamos ocupando un cambio de variable. Así que de forma general esto lo pueden utilizar cuando tengan una multiplicación por una constante dentro de la función seno. También tenemos la función definida 1 menos coseno de x partido en x, cuyo gráfico está dado por esta curva que pueden ver aquí, y el límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Por ambos lados podemos ver que es 0. Ya la curva se aproxima al punto 0,0, independiente esté o no definido. En este caso específicamente no está definido, ¿cierto? Tiene un hoyito en el 0,0, pero el límite sí existe y sería 0. Y al igual que el caso anterior, podemos generalizarlo y decir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de ax partido en ax también va a ser 0. ¿Cómo lo podemos demostrar? También ocupando nuevamente el cambio de variable u igual a a por x. Y calculamos y vamos a llegar que también es 0. Estos dos son los límites elementales trigonométricos que vamos a trabajar y vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos piden determina el valor del siguiente límite y nos dan el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido en seno de x. Lo primero que podemos hacer es multiplicar por un 1 conveniente. En este caso nuestro 1 conveniente es x partido en x. De esa forma, reorganizando nuestros términos, nos va a quedar este x del denominador,
lo vamos a dejar solamente dividiendo a 1 menos coseno de x. Y ya obtenemos algo bastante similar a nuestro límite elemental. Y por otro lado, este x del numerador nos va a quedar dividido por seno de x, quedando esta expresión de acá. Por propiedades de límites, podemos separar los límites en la multiplicación, ¿cierto? Y de hecho, desde acá ya podemos decir que ese límite es 0, porque es nuestro límite elemental. Pero de todas formas, debemos encontrar lo que está multiplicando, porque puede ser que nos quede de una forma indeterminada, por ejemplo, 0 por infinito. Si nos queda de esa forma, no podemos decir que el límite es 0. Ya entonces, aunque estemos multiplicando por un 0, debemos encontrar cuál era el otro factor que multiplica. Y podemos reescribir, ¿cierto?, este 1 partido en seno de x como elevado a 1, ¿cierto? No estamos haciendo nada a la expresión. Pero sí podemos trabajar con propiedades de potencias y si nosotros invertimos el orden de la fracción, nos va a quedar elevado a un exponente negativo. Y además, como está elevando ese exponente, por propiedades de límites podemos ingresar como el límite, ¿cierto?, a nuestra potencia. Y nos quedaría el límite de seno de x partido en x, ¿cierto?, cuando x tiende a 0. Entonces ya sabemos que ese límite por límites elementales vale 1. Y nos queda un 1 elevado a menos 1. Y aquí sí podemos decir que el límite es 0, porque 1 elevado a menos 1 es 1 y 1 por 0 nos queda 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre seno de x también es 0. Si se fijan, aquí estamos calculando un nuevo límite que utilizaba límites elementales para llegar a su resultado. Otra estrategia sería tomar el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre seno de x y multiplicar por otro 1 conveniente. Por ejemplo, 1 partido en x, tanto en numerador como en denominador. Este sería nuestro 1 conveniente. De esa forma nos queda el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De 1 menos coseno de x partido en x, todo eso partido, en seno de x partido en x. Y ahora podemos separar los límites, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x partido en el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x. Y en este caso sabemos que por límites elementales, numerador nos queda 0, denominador nos queda 1, por lo tanto 0 sobre 1 nos queda 0. Así que también sería otra estrategia válida para determinar este límite. Pueden tomar distintos caminos, lo importante es que el límite de esta expresión es lo que vale 0 y el límite de esta expresión es lo que vale 1, cuando x tiende a 0. Por lo tanto, si ustedes hacen un procedimiento y en algún momento ponen seno de x partido en x, eso es igual a 1, eso es falso. No es cierto, es solo cuando x tiende a 0. Entonces es totalmente necesario poner el límite y x a qué valor tiende. Ahora pasamos a límites elementales de funciones exponenciales. En clases anteriores también vieron cómo se comportaban las funciones exponenciales, ¿cierto? Y vamos a tener nosotros que cuando tengamos una función definida como e elevado a la ax, podemos notar que el límite tiene una asíntota horizontal hacia la izquierda. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, la función exponencial tiende a 0. En cambio, si x tiende a infinito positivo, la función tiende a infinito positivo también. Entonces, límite no existiría. En cambio, si nosotros tenemos una función definida por e elevado a menos ax, vamos a tener una curva de esta forma, ¿cierto? Sabemos que corta justo ahí en el punto 0,1. Y cuando x tiende a infinito, si x sigue creciendo para allá, la curva tiende a 0, ¿cierto? El límite de esta función es 0. Por lo tanto, tendría una asíntota horizontal derecha. Pero si x tiende a menos infinito,
la curva se fue a infinito positivo. Entonces en este caso no existiría el límite. ¿Y para qué nos sirven este tipo de límites? Básicamente para determinar algún otro límite que requiera de una función exponencial. Por ejemplo, acá tenemos el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De 40 por 1/2 menos 1/4 de e elevado a menos 0,013x. Lo primero que podemos hacer es notar que tenemos una multiplicación, ¿cierto? Entonces podemos multiplicar el 40 tanto por 1/2 como por 1/4. Y de esa forma nos queda el límite de 20 y también podemos separar el límite en la resta, menos el límite de 10 por e elevado a menos 0,013x. El límite de una constante sabemos que es la misma constante, entonces nos queda 20. Acá podemos sacar el 10 del límite porque es constante, entonces lo mantenemos y calculamos el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a menos una constante por x. Entonces este límite tiende a 0. Por lo tanto nos queda 20 menos 10 por 0. Entonces nuestra conclusión es que el límite de esta función cuando x tiende a infinito va a ser 20. Acá pasamos a funciones de límites elementales que convergen al número e. Entonces el límite nos da ese número. Entonces, dada la función definida como 1 más x elevado a 1 partido en x, cuyo gráfico está dado de esta forma, podemos notar que cuando x tiende a 0, ¿cierto? Nos estamos acercando al 0 por la izquierda y por la derecha, el valor de la función se acerca al número e, que es un 2,7, ¿cierto? Con muchos más decimales porque es un número irracional, es decir, tiene infinitos decimales y no son periódicos. Por lo tanto, este límite es fundamental que lo conozcan también como uno de los límites elementales. Y de forma genérica se cumple que si nosotros tenemos una función de la forma 1 más ax, todo eso elevado a 1 sobre x, es decir, estamos multiplicando el x por una constante, eso nos va a dar la misma exponencial pero con exponente a. Es decir, la constante que acompañaba a este x. El caso anterior es un caso particular, porque pensemos que nuestro a vale 1, entonces por eso nos queda e elevado a 1. También tenemos funciones de la forma 1 más 1 sobre x, todo eso elevado a x, y cuando x tiende tanto a menos infinito como a infinito positivo, vamos a tener una asíntota. ¿Y dónde va a estar esa asíntota? En i igual a e. Es decir, ese va a ser nuestro límite. Por lo tanto, si x tiende tanto a infinito positivo como negativo, el límite de esta expresión va a ser el número e. Y de forma general, también tenemos que si en nuestro numerador de esta fracción tenemos una constante, entonces el límite de esta función va a ser e elevado a la constante. Ya en el caso particular anterior, si se fijan, la constante vale 1. Entonces por eso nos queda e elevado a 1. Y veamos un ejemplo. En este caso nos dice determina el valor del siguiente límite. El límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 partido en 4x, todo eso elevado a 4x más 5. ¿Qué es lo primero que debemos notar? En este caso tenemos un exponente que es 4x más 5. Cuando tenemos una suma, lo que podemos hacer es ocupar propiedades de potencias y separar la suma en el exponente como una multiplicación. Recuerden que estamos utilizando a elevado a n más m, es lo mismo que escribir a elevado a n por a elevado a m. Entonces estamos separando la base en una multiplicación con cada uno de esos exponentes, conservando por supuesto su límite. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, separar los límites, ¿cierto?, en la multiplicación. Por otro lado, debemos recordar que necesitamos tener un x en la fracción, en el denominador, ¿cierto?, y un x también en el exponente.
además de estar sumando este 1 y tener una constante en el numerador. Por lo tanto, nos molesta de alguna forma ese 4 en el denominador. Entonces vamos a ocupar un 1 conveniente, dividir por 4 numerador y denominador. En el fondo estamos multiplicando por un 1 conveniente. Y de esa forma, en el denominador se van a cancelar nuestros 4, quedando solamente x, y en el numerador nos queda 3/4. Y además, recuerden que si tenemos una multiplicación en el exponente, lo que podemos hacer es utilizar una potencia de potencia. Recuerden que si tenemos un a elevado a n por m, eso es lo mismo que a elevado a n y todo eso elevado a m. Y eso es lo que vamos a utilizar. Por esta parte entonces, separamos como potencia de potencia y además ingresamos el límite dentro del elevado a 4. No hay ningún problema porque la propiedad del límite lo permite, ¿cierto? De alguna forma que entre el límite dentro de la potencia. Y nos está quedando de esta forma. Por el otro lado, tenemos que acá entró el límite a la expresión, ¿cierto? O sacamos la potencia del límite. Y ya no tenemos un elevado a x, entonces simplemente el límite de 1 más el límite de 3 partido en 4x. Límite de 1 sabemos que es 1, ¿cierto? Porque es el límite de una constante. Y el límite de 3 partido en 4x, cuando x tiende a infinito, eso va a ser 0. Por lo tanto nos está quedando 1 más 0, todo eso elevado a 5. Por este lado podemos notar que era el límite elemental. Nuestro límite elemental, cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 1 más a partido en x, todo eso elevado a x. Nuestro a sería 3/4 y todo lo demás ya está dado. Entonces esto era e elevado al a. Por eso nos queda e elevado a 3/4, que era nuestro a. Y además estaba elevado a 4, entonces lo seguimos manteniendo. De esa forma nos va a quedar e elevado a 3/4 por 4, porque nuevamente, propiedad de potencia. Se van a cancelar los 4 y nos queda un e elevado a 3, y acá 1 más 0 nos queda 1, y 1 elevado a 5 sigue siendo 1. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 3 partido en 4x, todo eso elevado a 4x más 5 va a ser e elevado a 3. Entonces, al igual que con los trigonométricos, estamos utilizando un límite elemental para calcular otro límite que lo requería. Y finalmente tenemos los límites que convergen al logaritmo natural. Vamos a tener una función de la forma a elevado a x menos 1 partido en x con a mayor que 1, eso es importante. Y a es una constante. Entonces el gráfico va a estar dado por esta curva y el límite cuando x tiende a 0, si x tiende a 0, nos estamos acercando a 0, la función se está acercando a logaritmo natural de la base. En este caso de la base a, y en este ejemplo tomamos base 2. Por eso se acerca a logaritmo natural de 2. Entonces este es otro límite elemental que deben tener en su cuaderno. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de un a elevado a x menos 1 partido en x es igual al logaritmo natural de a. Y un caso particular es cuando nuestra base vale e. Porque, nuevamente, el límite cuando x tiende a 0 de la base elevado a x menos 1 partido en x es el logaritmo natural de la base. Pero como nuestra base es e, sabemos que el logaritmo natural de e vale 1. Entonces en muchas partes van a encontrar directamente esta relación o este límite elemental. Pero de forma general lo podemos definir así, como logaritmo natural de la base siempre que la base sea mayor que 1. Por ejemplo, nos piden determinar el valor del siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 de 2 elevado a menos 0,01x menos 1 partido en x. Se parece, ¿cierto?, a nuestro límite elemental. ¿Cuál sería el problema? Bueno, básicamente el número que acompaña al x.
ya que no es solamente x en nuestro exponente. Entonces vamos a multiplicar nuevamente por un 1 conveniente. ¿Cuál va a ser nuestro 1 conveniente? Esa constante que está acompañando a x. Numerador, denominador, ¿cierto? Y por un lado vamos a dejar en el denominador, acompañando a x, ¿cierto? Nuestra fracción, esta constante menos 0,01. Y vamos a dejar fuera del límite el 0,01 negativo del numerador, quedando la siguiente expresión. Y ahora, si se fijan, lo que está acá en el exponente es igual a lo que está acá en la base. Entonces podemos hacer un pequeño cambio de variable, llamando u a nuestro exponente o a nuestro denominador, ¿cierto? Y podemos notar que si x tiende a 0, que es como lo dice el límite, u también tiende a 0, porque si x vale 0, 0 por menos 0,01 nos vuelve a dar 0, entonces u vale 0, más bien tiende a 0, y nos queda el siguiente límite, igual a menos 0,01 por el límite cuando u tiende a 0 de 2 elevado a u menos 1 partido en u. Y acá ya podemos aplicar directamente nuestro límite elemental. Y dijimos que ese límite vale logaritmo natural de la base. Y como nuestra base en este caso es 2, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 2 elevado a menos 0,01x menos 1 partido en x va a ser menos 0,01 por logaritmo de 2. Y ahí estaría calculado. Y nuevamente utilizamos un límite elemental, acá, para calcular otro límite. Lo estamos ocupando como recurso. Les recomiendo hacer una tablita o algún tipo de formulario donde anoten todos los límites elementales para que sea útil y los puedan estudiar de mejor manera. Acá les dejo la bibliografía recomendada. Recuerden que tenemos los apuntes del curso y las páginas para trabajar límites son de la 83 a la 97. También tienen otras bibliografías que son el libro de precálculo y el libro de cálculo de una variable de James Stewart. Con esto concluimos la clase de hoy. Espero les sea muy útil y nos vemos en la próxima clase.